sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y en esta mañana le damos la bienvenida al doctor Gilberto Herrera Ruiz, quien es senador de la República. Vamos a platicar precisamente sobre este tema del Plan B, qué significado tiene todas estas reformas que han sido pues ya aprobadas y publicadas. Le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Y bueno, sí se ha venido generando polarización, creo yo, debate también, en cuanto al previo a la discusión y análisis del llamado Plan B del presidente de la República para reformar el sistema electoral de nuestro país, y después ahora aún más aunado a que ayer en el Diario Oficial de la Federación fue publicado ya este decreto presidencial emanado después de una discusión de Cámara Baja, Cámara Alta, Senado de la República, de las reformas de diversas disposiciones que justamente tienen que ver con el sistema electoral de nuestro país. Sí, así es. Y bueno, lo que está buscando el señor presidente, o lo que está poniendo en la mesa en estas reformas, es hacer un sistema electoral pues más austero en todos los términos, ¿no? Hay que ver que los costos de la democracia en México por voto son más altos que Estados Unidos, y eso ustedes han visto el tipo de campañas masivas, los costos de publicidad ya son mucho más grandes que aquí, etcétera, etcétera. Más caras que Francia, más caras que muchos de los países ya con una gran tradición democrática y sin dudas a veces en su sistema de faltas pues, o de corrupción en el sistema. Entonces, esa es la principal puesta, ustedes lo están viendo. Ya se publicó y por lo tanto ya es vigente, y lo que está sucediendo es que el secretario ejecutivo del INE, con un salario casi mayor a 200,000 pesos, o sea, más del doble del presidente, pues es lo más lamentable que ellos están sintiendo en ese sentido, ¿no? Y ese es el asunto, o sea, no eran simplemente los consejeros, que no más que el presidente, sino una centena de funcionarios, que será lo primero a arreglar. Ya nadie, bajo esta ley, ya nadie del INE puede ganar más que el presidente de la República, que de por sí ya es un salario justo. O sea, es penoso ver cómo institutos autónomos que se crearon decenas en emisiones pasadas, para ir colocando pues a la gente de ellos, y lo pudimos ver en Querétaro, de qué ha servido tener un sistema anticorrupción cuando al fin de cuentas es un empleado del gobernador, un sistema nacional, una comisión de derechos humanos en el mismo sentido, de transparencia, etcétera, en donde simplemente estamos haciendo que la burocracia de ese país sea mucho más costosa. Cuando hay tantas necesidades de inversión y tantas necesidades en ese sentido. Entonces, eso es lo que pasa, no solo se reducen salarios, sino se empiezan a compactar unidades pues, para ser más eficientes y evitar duplicidad, porque la burocracia del IFE y ahora INE pues, creció de manera desbordada, sobre pretexto de que con más dinero se iban a hacer mejores elecciones, más transparentes y más completas, y que no ha sucedido. Y ejemplos claros son cualquier municipio. Ustedes pueden observar que hay compra de votos, y a quién le pueden denunciar si no existe una policía electoral. Y si la policía es del municipio que lo está haciendo, pues peor aún, sale hasta contraproducente irlo a denunciar. Entonces no está funcionando nuestro sistema electoral en ese sentido. Entonces tiene que reorganizarse el INE en todos los sentidos, en donde pues esos privilegios económicos que se le dieron, en lugar de ponerlos en un sistema operativo más eficiente, pues se convirtió más bien en una burocracia dorada, en donde no nada más ganan mucho, sino tienen grandes prestaciones, choferes, se les paga hasta la comida, 11,000 pesos mensuales de gastos de comida, o sea, casi diciéndoles no lleven su Tupperware, sino váyanse a un restaurante, porque cómo van a tirar esos 11,000 pesos. Y eso es lo que estamos en la discusión con el presidente. Y cuando empieza la discusión, yo creo que lo más sano para el INE hubiera sido el haberse bajado los salarios, Y sin embargo los defendieron, Desde los consejeros que
entraron ahorita bajo el Congreso pues anterior, porque es la Cámara de Diputados la que los elige, pero frente a la mayoría era Morena, como los anteriores, y poniéndose a la par del presidente, como diciendo, sí, el presidente gana lo que gana, pero es que el aparato de limpieza de su casa es la defensa, y nosotros sí tenemos que pagar muchachas que nos ayuden en nuestra casa, no tenemos aparato que nos lo hagan. Ese era su comparativo para justificar el por qué deben de ganar el doble, como si su muchacha ganara lo mismo que el presidente de la República y por eso necesitaban el doble para ganar igual en ese sentido, ya eliminando el elemento de la limpieza de su casa. Y esa es la discusión principal, cómo se puede hacer un sistema pues que el costo por voto en este país pues sea de acuerdo a la realidad nuestra y no lo que ha sucedido con el aparato enorme que tenemos. Hay una reflexión, doctor, en este sentido de señalar que si el INE funcionó para reconocer y darle el triunfo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿había la necesidad de reestructurarlo en la forma en la que se fue? Hacerlo más económico. Ese es un el tema hecho. de presupuesto. Sí, ahora, y también hay una discusión enorme, O sea, el presidente ganó por mucho. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado por poquitito como en 2006? O sea, el INE realmente le hubiera dado el triunfo y lo vimos en Querétaro, con Nava y Ríos en su momento, O sea, creo que todavía ese es el gran cuestionamiento. O sea, para que la oposición logre ganar, en algunos países tiene que ganar por mucho. Porque si es por poquito, el INE toma posiciones y posturas en ese sentido. Pero igual, el INE se mantiene. O sea, siguen siendo el mismo número de consejeros. Ellos simplemente nada más ganar menos, más austeridad y tener una democracia más económica y mejor organizada en todos los sentidos. Eso es lo que se está poniendo en el plan B en la mesa. Porque también dentro de los argumentos de la oposición es que, uno de los grandes argumentos, según ellos, es que el presidente se quiere apropiar del Instituto Electoral. Pues no, es más, lo podría hacer porque los próximos consejeros los nombra la Cámara de Diputados y hay una mayoría de ese sentido. No, nada tiene que ver. Es un tema, y si revisas bien el plan B, simplemente presupuestal. Es más, ni siquiera le baja el presupuesto, simplemente con el presupuesto que tienes, ya no pagues tanto, ¿sí? En la burocracia y demás, y pueden usarlo para otros temas en su momento, ¿sí? Y ya será la discusión en el siguiente presupuesto del próximo año, cómo podemos hacer ajustes de que ya no sea en incremento siempre el presupuesto de ellos, sino simplemente una manera más razonada en ello. Yo creo que eso es lo correcto en ese sentido. En el tema de la operatividad, que es algo que han señalado y que podría ahí sí preocupar a los ciudadanos, ¿dejará de funcionar como conocemos actualmente los institutos y habrá problemas para la instalación de casillas, para tener funcionarios de casillas? Mira, lo pongo un ejemplo básico, ¿no? Que es el tema de infraestructura educativa, que era Escuelas al 100 de Peña Nieto y la escuela es nuestra de ahorita. Hubo un señalamiento de la oposición que en el rubro de infraestructura educativa el presupuesto fue a la mitad. O sea, hay un 50% menos, y eso es cierto, pero ¿cómo es posible que en la escuela se hayan construido el doble de escuelas que con las escuelas al 100? Y lo mismo pasó también en la discusión de operatividad también en la Cámara de Senadores. O sea, a los senadores, y me tocó a mí vivirlo, nos daban un carro cada 3 años, y se eliminó, ¿sí? Nos daban para lentes y se eliminó, y eso no significa que uno no pueda ya poder leer las leyes y demás. El salario se redujo en muchas veces más, las prerrogativas y los costos y el aparato, todo se redujo, y el Senado sigue trabajando, y la Cámara de Diputados también. Entonces, yo no creo que el INE, y ese mismo miedo quisieron meter, cuando en 2018, septiembre, se tomó protesta y se tomó esa decisión, no, pues el Senado ya no va a operar. Se quitaron las edecanes que le llevaban, a nosotros nos tocó ya, le llevaban el cafecito en cada una de las mesas a sus curules, a los senadores, para que no tuvieran que parar y ir abajo a recoger su café, y que iba a haber distracción, que no iba a costar, que como ahora ya no hay carro y uno lo tiene que poner, etcétera. Y mira, sigue operando el Senado sin ningún problema y sigue siendo, a pesar de esas reducciones, sigue siendo, creo yo, todavía con demasiados privilegios, que yo creo que todavía podría, o sea, un senador debe estar más cerca de la población económicamente y no alejado de la misma.
y lo mismo yo creo debe suceder con el INE. Lo estaba escuchando y recordaba la figura del Senado en la época romana, en la época del Imperio Romano, en donde pues parecía ser un grupo de selectos sabios, Exacto. aristócratas romanos. Tendríamos que modificar esa percepción, es decir, Claro, como o sea, usted que los senadores fueran más de la ciudadanía, Lógico. más del ciudadano de a pie. Sí, lógico, eso es definitivo y por eso se buscaba eliminar los plurinominales. Los pluris están totalmente alejados de la ciudadanía y te lo dicen ellos personalmente. A mí me eligió el partido, yo no tengo que votar por lo que dice La ciudadanía. Sí, o sea, ni siquiera se sienten en esa representación. Y acuérdense que es H Congreso de la Unión. O sea, debería ser honorífico, en ese sentido. Cargos honoríficos. Pues sí, y el INE todavía va a haber liquidación. También se quitó la liquidación a los senadores, ¿eh? Nosotros vamos a ir sin ninguna liquidación, 6 años de trabajo y regresar eso. Y el costo que va a tener liquidar de millones de pesos, si han revisado ustedes la liquidación que le va a tocar a Murayama y al presidente del INE, es una liquidación millonaria, casi de 10 millones de pesos que se van a llevar, que ningún trabajador en este país se la lleva. Entonces estamos viviendo otra realidad. Ellos, yo creo que ya después de tantos años han perdido la noción de lo que es este país y la realidad del país, y por eso defienden con tanto ahínco sus privilegios en ese sentido. Pues senador, muchas gracias. Gracias, doctor. Aprovechando, ¿hay algún pendiente en la agenda del Senado en estos momentos? No, creo que ya era el plan B. Bueno, lo que sí tenemos son las magistraturas de los tribunales electorales. Hay 2 posiciones en Querétaro que se van a competir y está la del Tribunal Regional de Monterrey, que es una, pero acaba de decir el INE también, porque el INE es un elemento que es regular, pero de repente se pone a legislar, y ya decidió que Querétaro va a corresponder a la sala de Toluca. Ya no a Monterrey. Ya no a Monterrey, no sé cuál sea su expectativa, y también hay un cambio ahí en ese sentido. Entonces todavía nos faltan, se eligió lo de transparencia, pero todavía falta judicatura y varios de esos temas pendientes. Pues muchas gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de la información.